¿Por qué es importante legalizar una empresa? ¿Cuáles son los beneficios de tener una compañía legalmente constituida? ¿Y realmente es importante contar con una marca que te respalde para emprender? Bienvenidos a este episodio. Hoy, nuevamente, estoy sola, pero Ivanov se nos contará en el siguiente episodio. Así que como invitado este día tenemos a alguien que hace posible que este podcast tenga un nombre y una empresa que lo respalde, y es Giovanni Chávez, el CEO de GESI. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación a tu podcast. Muchas gracias, Belén. Generalmente estoy en la parte de atrás haciendo producción. Muchas gracias, la verdad. Cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente? No, aquí estás tú para contarnos las cosas. Vamos a cambiar un poco ya la dinámica de los podcasts y vamos a ir introduciéndonos hacia qué es lo que realmente vamos a ofrecer como empresa GESI. Así que cuéntame, ¿cómo nació la idea de tener una empresa primero? Estaba también pensando en la pregunta del inicio sobre qué beneficios tienes como para crear una empresa, pero ya lo responderé. ¿Cómo nació la idea? Supongo que muchas veces uno cuando ya te gradúas de la universidad, que es lo que generalmente se ha hablado en los anteriores episodios, terminas entrando en un mundo laboral con una muy buena carpeta, pero sin experiencia que te respalde. Entonces puede ser muy bueno como profesional, pero si no tienes a alguien que confíe en ti, te dé la mano y te diga, oye, tú sí puedes, porque si eres capaz, es difícil. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no brindar esa oportunidad a la gente? De no limitarles a decir, no, es que no tienes años de experiencia, sino realmente en confiar en la calidad de profesionales que tiene este país y sobre todo esta provincia. Muy buena respuesta. Bueno, creo que eso es darnos en dónde se enfoca GESIN como tal, como empresa, pero eso no lo vamos a revelar hoy, ya les he dicho, lo vamos a revelar ya cuando lancemos un producto, cuando ya todo nuestro equipo de producción trabaje en contarnos qué hace GESIN y hacia dónde vamos. Pero, ¿por qué tener una empresa legal? Depende cómo lo constituyas, y ahí hablamos de qué tan fácil es constituir una empresa. Existen, no voy a entrar en tanta terminología dando clases, pero sí existen formas de Pero sería bueno para la gente que no sabe, o sea, darles una breve introducción. Aquí en Ecuador puedes constituir la empresa como en nuestro caso, que es Sociedad de Acciones Simplificadas, que tiene los mismos beneficios de una compañía, pero sin tener tantas responsabilidades, sobre todo a nivel tributario. Tienes también las compañías limitadas, las compañías anónimas y las sociedades. Generalmente son las formas de constituir empresas, porque luego ya cuando tengamos aquí de invitado a nuestro abogado de la empresa, gerente general, él podrá hablar sobre otro tipo de asociaciones como el tema de las asociaciones mercantiles, que es lo que generalmente encuentras hoy en día. ¿Y qué tan fácil fue? Fue un proceso bastante largo, la verdad, porque tienes que firmar un montón de cosas, encontrar a las personas correctas para poder montar una empresa. Sobre todo, no es solo dar el nombre y figurar como decir soy dueño de una empresa, sino también toda la responsabilidad que conlleva el dar el soporte y estar atrás de la empresa, estar día a día haciendo las cosas, estar en los días buenos, en los días malos, y creo que es lo más complicado, encontrar a las personas correctas. Y dentro de este camino, o sea, ¿crees que has encontrado a las personas correctas? Ha sido una montaña rusa de emociones. Considero que se han encontrado personas en todo este año al menos que se ha ido trabajando que sí han aportado, en su momento aportaron bastante, se les dio las gracias. Sin embargo, por decisiones individuales también decidieron no continuar con lo que es la empresa. Y creo que día a día ha habido gente que se ha ido uniendo, gente que se ha desvinculado. Considero que como profesionales son bastante buenos y comparten el espíritu GESIN que a veces se menciona. Y yo cuando hablamos de espíritu GESIN considero que es un espíritu de siempre estado bastante relajado, pero que cuando hay que trabajar. Y en eso lo demuestran, y siempre me he considerado que he tenido la fortuna y el agradecimiento de rodearme de buenos profesionales que más allá de muchas veces ver pues, sus intereses personales, han visto realmente el proyecto, que es lo que se quiere hacer a futuro. ¿Tú crees que todos los que somos parte de GESIN tenemos el espíritu emprendedor? Depende del contexto y el momento y cuál sea la posibilidad de la persona. No creo que todos tengan el espíritu emprendedor, pero sí tienen el espíritu de trabajo en equipo, y considero que eso es muy bueno, aparte de que son muy competitivos cuando quieren ser competitivos, pero lo que más rescato es eso. Son contadas las personas que tienen el espíritu emprendedor, pero aún así se ponen el equipo al hombro, llamémoslo así. No voy a utilizar el término de se ponen la camiseta porque evidentemente también tienen otros trabajos y demás, pero cuando tienen que responder a lo que es la empresa lo hacen, y eso realmente te llena de tranquilidad y a la vez también de preocupación. ¿Qué es lo más difícil o la decisión más difícil que has tenido que tomar siendo CEO?
La decisión más difícil es saber a qué personas retienes y a qué personas dejas ir. Eso es muy, muy complicado porque tienes que pensar en el bien de la empresa, en el bien del equipo que se está quedando y ver quién aporta más y quién aporta menos. Porque ahí ya no tienes que dar un balance entre es mi amigo o no es mi amigo. Ahí ¿está cumpliendo lo que está diciendo como profesional o no? Y eso ha sido lo más difícil porque hay personas que en ocasiones no llegan a separar esa línea y por la decisión que tú tomas a veces lo toman personal y ya pierdes muy buenas amistades por el tema de no entenderse como profesionales, pero pasa. Si tuviera que hacerte la misma pregunta un año atrás, ¿volverías a iniciar GESIN tal cual está o qué cambiaría? Cambiaría totalmente muchas cosas. Cambiaría el tema de, primero, centrar bien las bases de lo que quisiera hacer, más allá de tener muchas ideas, porque todas han sido bastante buenas. Pero sí creo que el año de estar pivoteando entre hacer consultoría, el de intentar hacer una empresa de blockchain, hacer luego una empresa de EdTech y finalmente decidirnos a hacer una plataforma de freelance, realmente ha sido bastante duro, porque tienes muchas buenas ideas, tienes muchos profesionales. Creo que cambiará eso. Cambiaría el sentar bien las bases. Lo que sí me gustaría es encontrar a las personas correctas mucho más rápido, como no esperar después de todo un año recién encuentras a las personas adecuadas. Sobre todo tuvimos un departamento que fue un dolor de cabeza durante todo el año hasta que ya por agosto o septiembre se encontró la persona correcta que sí ha sido bastante soporte para nosotros. Creo que es lo que cambiaría, encontrar a las personas correctas a tiempo y sobre todo tener ese panorama de lo que quieres hacer. Creo que este año fue más como para recolectar el equipo que como para hacer una empresa tal cual. ¿Y de aquí GESIN lo ves en un año, en 3 años y en 5 años? Creo que en un año todo depende del equipo. Generalmente en este caso yo creo que cuando pasas de ser freelance, el siguiente paso es juntar a las personas correctas y hacer resolver un problema real con una solución inteligente, llamémoslo así. Eso es emprender. Exactamente. Y creo que es lo más complicado porque dependes mucho del trabajo de las otras personas. Tú puedes ser muy bueno para tu profesión, pero si no tienes un equipo que te respalde es muy complicado. Si no tienes a las personas correctas haciendo el trabajo es muy, muy complicado. Aspiro que si todo va bien, incluso aprovechando el concurso que ganamos para ser una empresa seleccionada en un proceso de incubación del programa Sin Fronteras, pues podamos trabajar y tener ya nuestra plataforma, sobre todo diseñada y en el mercado, generando ya atracción en un año. Creería que en 3 años le veo ya consolidada, ya teniendo más afluencia de gente, ya con la gente confiando, el equipo mucho más grande. Actualmente, si bien somos 14, a veces 15, hemos tenido más de 10 personas, hemos sido. Empezamos siendo 3, luego nos quedamos 5, luego nos quedamos 4 y ahora somos 14. Entonces creo que en 3 años le íbamos a crecer. Espero se dé la oportunidad. Y en 5 años considero que ya todos van a tener la oportunidad de vivir una vida y no sobrevivir la vida. Es lo que más aspiro a que llegue a tener la gente que trabaja conmigo. Muy buena reflexión. Otra inquietud, y creo que es conocer al CEO detrás del CEO, porque ¿cuál es la misión de Giovanni Chávez al crear una empresa? Yo creo que hay dos, la personal y la personal familiar. Si hablamos de personal familiar, que es lo más fácil, es demostrar de que no dependo de tener un apellido, de que no sacas nada teniendo los recursos necesarios, económicos o familiares, si no sabes qué hacer con ello. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no te dedicas a hacer algo, créeme que no vas a crecer. O sea, puedes vivir de mantenido toda una vida y conozco casos que pasa. Entonces a nivel como que muy familiar. Pero ya a nivel persona, es más dar la oportunidad, que muchas veces a mí me cerraron la oportunidad en ese aspecto. Considero que es importante como país al menos llegar a no depender de la corrupción, a no depender de los favoritismos y sobre todo dar la oportunidad a la gente cuando realmente quiere hacerlo y no encasillar a las personas por su nombre, por su apellido, por su nacionalidad, por su género. Simplemente dar la oportunidad a las personas correctas. Incluso yo alguna vez tuve un sueño, más antes de ser GESIN, y yo decía, si tuviera los recursos necesarios, no sé, esa es una anécdota muy personal, que yo generalmente cuando me subo a un medio de transporte y se sube algún cantante, yo sí me gusta pensar de qué haría si tuviera una disquera. O sea, me gustaría apoyar a la gente. Me gusta mucho esa parte y considero que lo mejor que puedes hacer es, en este caso, montar una empresa, pero si no estuviera en ese camino, me dedicar a enseñar. ¿Te gusta enseñar? Totalmente. Bueno, creo que
Este es un podcast donde ustedes van a conocer a la idea de dónde nace, de dónde crecemos, de cómo nos reunimos y sobre todo del que emprender, como lo he venido diciendo desde el episodio 1, nunca va a ser fácil, porque emprender requiere trabajar en equipo. Emprender requiere ser disruptivo con el sistema. Y aquí me nace otra pregunta, Gio, que creo que es: ¿crees que el Ecuador es el país adecuado para esta plataforma? Depende. Si apegamos a todo lo que habíamos hablado en los episodios anteriores de la cultura ecuatoriana, te diría que tendrías un buen inicio porque a la gente le gusta lo nuevo, lo novedoso, pero mantenerse en el mercado considero que es muy difícil. Y emprender en Ecuador es muy complicado porque las leyes no te apañan tanto como se publicitan o como se promocionan. Y siento que alguien que sí quiere emprender de verdad, mi consejo más sano sería: fórmate aquí, trata de juntar a las personas correctas, pero si tienes la posibilidad de tener la constitución de tu empresa en otro país, como por ejemplo Estados Unidos, hazlo. La mayoría de empresas latinoamericanas que han sido unicornios en este caso, tienen su sede en Estados Unidos, pese a que hayan crecido o se hayan desarrollado en sus países de origen. Y eso es porque Latinoamérica es bastante interesante para poder invertir, pero no mucha gente te tiene la confianza si tú no tienes el aparataje de estar en Estados Unidos. Entonces, miren, eso es un gran consejo en realidad para quienes nos escuchan y para quienes realmente están queriendo emprender. Este mundo del emprendimiento tiene que tener algo que siempre hemos hablado, y como dato curioso, Gio ha estado en toda la grabación de todos los episodios, y es que a veces quien nos dice: no, deberías decir esto, deberías hacer lo otro. Y creo que eso es lo que nosotros rescatamos de ti como CEO, que estás en todo. Y como siempre te vivo diciendo yo que deberías de dejar de ser muy papá y dejarnos volar a veces solo. Y todos lo aprendemos. Gesine ha sido un aprendizaje continuo, y eso es lo que hace un emprendedor innato. Aprender todos los días, pivotear muchas veces, pero de aquí, si yo te volviera a entrevistar en 6 meses, dirías que has logrado lo que quieres que sea así. Creería que sí. Mi mayor logro sería primero ver a las personas que se hayan desarrollado, que han crecido como personas, como profesionales, pero yo creo que el triunfo más grande es hacer que mi equipo entienda, y que incluso los emprendedores que nos están escuchando, que cuando tengan la oportunidad de hacer una empresa, o si ya tienen una, tienen que llegar a transmitir el mensaje de que la persona no hace la empresa. La empresa está conformada por todo el equipo detrás, y puede ser que alguien sea la cara o la imagen más destacada, pero al final del día lo que importa es el trabajo en equipo, más allá de los logros individuales. Exactamente, o sea, aquí estamos siendo, como les digo, hoy Ivanov me dejó sola, pero la idea es que en otro episodio lo escuchen solo a él y demostrar que Gesine no es Belén, que hace el podcast, no es Giovanni, que es el CEO, no es Cristian, que es el gerente, no es Felipe, que es el contador, no es Sami, que es recursos humanos, no es Ani, que es la UX design, no es Alexander, no es Joel, no es Daniel, que son el equipo de desarrollo, no es Osmar, no es Tamia, que están en la parte de comunicaciones, y David, que también está en ese equipo, pero es que somos todos y que tenemos una misión muy importante dentro de la empresa, y es lo que queremos transmitirles. Si nos escuchan hoy serios es porque estamos siendo serios, porque en realidad no somos así. Y yo creo que ya habrá un momento donde sí podamos tener una entrevista menos formal y menos seria. Esto es, en realidad las de esta revista muy formal, porque si nos ponemos a hablar contigo podemos hablar creo que 10.000 horas. Y totalmente. Es lo que nos ha llevado a generar esta empresa, porque creo que somos los que más conversamos de manera presencial. Y por eso siempre digo, luchen por sus sueños, pero trabajen los días. Y yo creo que ya para terminar, algo que sería como recomendación para todas las personas que nos escuchan, es el hecho de, si ustedes sienten que tienen que resolver un problema, tienen que generar un servicio, un producto nuevo para solventar y ayudar a los demás a ser mejores personas o ser mejores profesionales, háganlo. Si tienen el impulso y la intuición de decir mi idea o mi producto tiene que estar en el mercado, pues no se detengan hasta que lo logren. Y ya que si lo lograron, sigan adelante. Esto no es un camino fácil, es bastante lleno de piedras, a veces estás arriba, a veces estás abajo y no es tan fácil, pero al final del día considero que lo más importante para cualquier emprendedor es siempre saber si lo están haciendo por necesidad o por solventar un problema. Y si no lo lograron a la primera, pueden volver a intentar. Siempre se puede volver a intentar, y lo más importante es que nunca paren de aprender. Gracias, Gio. Gracias por empezarnos a contar qué hacemos, Gesine, hacia dónde vamos, y lo más importante, que cualquiera puede ser emprendedor, pero tengan
disciplina, trabajo y aprendizaje constante. Así que como dice Ivanov, no se olviden seguirnos en la santísima trinidad de las redes sociales, Facebook, LinkedIn e Instagram como gesin.es. Esta es nuestra historia, queremos ser parte de la tuya. Emprende y sorprende. Muchas gracias.